Midoriya no sabía por qué Shigaraki lo estaba llamando al viejo edificio de oficinas. Era casi el anochecer, el aire se estaba enfriando y Midoriya ansiaba dormir y escuchar música. Hablar con Shigaraki estaba muy abajo en la lista de cosas que quería hacer. Su departamento todavía estaba en Yokohama, mientras que el escondite temporal de la liga estaba en su antigua ciudad de Musutazu. Pensando en retrospectiva, All for One probablemente los había enviado allí porque esa era la ubicación de One for All. Por lo tanto, no era muy atractivo pensar en viajar de regreso a Musutazu desde Yokohama. Pero la idea de desintegrarse era aún menos atractiva, por lo que Midoriya se fue a regañadientes. Con la capucha puesta y la máscara puesta, tomó el metro hasta la ciudad vecina de Musutazu. Llevaba la misma ropa que había estado usando los últimos 2 días. Una chaqueta negra para ocultar sus vendajes y la mitad inferior de su disfraz de villano, que solo parecían pantalones cargo verde oscuro para el ojo ininteligible. Mientras viajaba en el metro, sus pensamientos se desviaron un poco hacia su madre, que todavía estaba allí en el hospital. Últimamente no había tenido mucho tiempo para ir a visitarla, así que no tenía idea de cómo iba su recuperación. Sabía que la policía todavía la vigilaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este hilo de pensamiento condujo a la reciente amenaza de All for One, que hizo que sacudiera la cabeza con fervor en un intento de detener la espiral descendente. Mientras caminaba hacia el antiguo edificio de oficinas, pensó en por qué Shigaraki podría haberlo llamado. Una razón era obvia. Quería que robara One for All. Pero Midoriya se había resistido, y no era como si Shigaraki fuera a desintegrarlo de nuevo, a menos que quisiera que Midoriya se fuera. Pero cuando el edificio en ruinas apareció a la vista, una oscura sensación de aprensión se deslizó en la mente de Midoriya. Entró en el edificio y subió las escaleras hasta el 2.º piso, donde solía reunirse la liga. Estaba inquietantemente tranquilo. Tal vez nadie estaba allí. Este pensamiento esperanzador anterior se rompió cuando Midoriya vio a Shigaraki de pie junto a uno de los escritorios envejecidos. Midoriya creyó ver una silla de oficina de cuero frente a él, pero una de las vigas de soporte bloqueaba su vista. Bien. Estás aquí, dijo Shigaraki sin siquiera mirar al recién llegado. Había algo en su tono que puso nervioso a Midoriya. Se arrastró hacia adelante para tener una mejor vista de los alrededores de Shigaraki. ¿Por qué lo hiciste? Se detuvo a mitad de la oración cuando se dio cuenta de que efectivamente había una silla de oficina de cuero rota frente a Shigaraki, y alguien ya estaba sentado en ella. O más bien, estaba atada a él. Cabello rubio sucio y ojos color avellana, Midoriya la recordó de inmediato, junto con toneladas de otra información aleatoria sobre ella. Le encantaba andar en bicicleta, hacer galletas de nuez de macadamia y dibujar flores. Su hermano mayor estaba en la universidad y su madre trabajaba como enfermera a tiempo completo, por lo que no tenía con quién hablar. Tenía 9 años en ese entonces, por lo que debería tener alrededor de 10 u 11 ahora. Los ojos que alguna vez habían estado iluminados por la emoción y la inocencia ahora estaban muy abiertos por el miedo. La boca que una vez había balbuceado todo lo que podía ahora tenía una mordaza. Ella era la única persona en el hospital que todavía lo había tratado como a un ser humano después de que comenzó a aislarse. Sakura Kobayashi. Sus ojos se abrieron al reconocerlo cuando lo vio, y hubo un leve rayo de esperanza. Ella esperaba que Midoriya la salvara. Midoriya primero sintió la conmoción de que ella estuviera allí, y luego la siguió la ira. Entrecerró los ojos hacia Shigaraki. ¿Por qué está ella aquí? Dio un paso adelante y Sakura continuó mirándolo con esperanza. Oh, solo para convencer un poco, respondió Shigaraki, apoyando las palmas de las manos en el respaldo de la silla, los dedos justo al lado de la cabeza de Sakura. Midoriya dio otro paso adelante. Déjala ir. ¿Por qué? ¿Para que pueda contarle a la policía sobre nuestra ubicación actual? No lo creo, especialmente cuando ella puede ser mucho más útil aquí. Shigaraki pasó los dedos por su cabello, haciéndola estremecerse. Si eso no enviara escalofríos de rabia a través del cuerpo de Midoriya. Quítale las manos de encima, exigió Midoriya, avanzando rápidamente. Ella no tiene nada que ver con tus planes, así que deja de amenazar una vida inocente. Shigaraki bajó su mano por debajo de su mandíbula, colocando su pulgar en la parte posterior de su cuello y 3 de sus 4 dedos en su garganta. Sus ojos se abrieron con miedo mientras se tensaba con su toque. Ah, dijo Shigaraki en advertencia. Midoriya inmediatamente dejó de avanzar. Tienes razón, ella no tiene nada que ver con mis planes, pero tú sí. Y para lograr que hagas lo que quiero, tengo que mostrarte las consecuencias de no hacer lo que quiero.
Su agarre se apretó alrededor de su cuello, y Midoriya entendió de inmediato las implicaciones de lo que había dicho. Así que se trata de One for All, dijo Midoriya con gravedad, mirando al suelo. Si robaba la peculiaridad, Shigaraki la usaría para matar y herir a innumerables personas. Si no robaba la peculiaridad, la liga apuntaría a aquellos que le importaban a Midoriya. Su mamá, Shinzo, Uraraka, todos estaban en riesgo. ¡Qué dilema! De cualquier manera la gente moría. Shigaraki inclinó la cabeza, un destello de disfrute en sus ojos. Entonces, ¿qué será? ¿Irás tras Olmig para salvar la vida de esta niña? ¿O seguirás resistiéndome? Entonces su sangre estará en tus manos. Midoriya quería discutir esa última oración, pero en este momento solo tenía una cosa en mente: salvar a Sakura. Bien. Robaré One for All, dijo, inquebrantable. Shigaraki sonrió ampliamente. Maravilloso. Cuando no quitó la mano del cuello de Sakura, Midoriya entrecerró los ojos y dio otro paso hacia adelante. Está bien, ahora déjala ir. Acepté hacer lo que me pediste, así que no hay razón para mantenerla cerca. Shigaraki comenzó a golpear con uno de sus dedos la garganta de Sakura, como si un jefe impaciente golpeara con sus dedos su escritorio. ¿Ves? Hay un par de problemas con eso. Esto hizo que su frecuencia respiratoria aumentara considerablemente y los ojos de Midoriya se entrecerraron aún más. ¿Qué quieres decir? Bueno, podrías estar diciendo que robarás su One for All, cuando en realidad solo estás mintiendo para salvar a esta chica indefensa. Déjame asegurarte que si no cumples tu palabra, alguien morirá, alguien que te importa. Midoriya podía decir fácilmente por el tono de su voz que no estaba mintiendo. Eso ya lo sé. Lo prometí, ¿no? Midoriya afirmó. Así que déjala ir. Ahora, el segundo problema con eso, continuó Shigaraki, y una gota de sudor corrió por el rostro de Sakura. Ha oído demasiado. Ella conoce nuestra ubicación y que estás tratando de robar One for All. Una vez que esté libre, no hay nada que le impida contarles a los héroes y a la policía todo sobre nuestra pequeña reunión. Midoriya negó con la cabeza. No, ella no dirá nada, la miró a los ojos. Tú no dirás nada, ¿verdad, Sakura? Ella asintió lo mejor que pudo con la mano de Shigaraki en su cuello. Era una garantía bastante débil, pero era la forma más rápida que se le ocurrió a Midoriya para salvar a Sakura. Shigaraki pareció contemplativo por un momento, mirando al suelo. Entonces la comisura de su boca se torció hacia arriba en una sonrisa. Bien, la dejaré ir. Pero no después de asegurarse de que no se lo dirá a la policía. Mirando hacia atrás, Midoriya deseaba haber identificado la amenaza mucho antes. ¿Qué significa eso? Preguntó preocupado. No puedes prometer que no hablará, así que si hago que no pueda hablar, esas dos últimas palabras parecieron hacer eco en la mente de Midoriya. No puedo hablar. Sus ojos se abrieron de miedo cuando se dio cuenta de lo que quería decir Shigaraki, y Sakura comenzó a hiperventilar cuando el quinto dedo de Shigaraki aterrizó en su tierna garganta. El efecto fue inmediato, y ella apretó los ojos con fuerza cuando su piel se desprendió alrededor de sus dedos. Ella se dio la vuelta, tratando de liberarse de su agarre, pero sus 5 dedos se mantuvieron firmes en su garganta. Y estaba sonriendo. Midoriya corrió hacia adelante tan rápido como pudo. Tiró de la mano de Shigaraki y lo pateó con fuerza, haciendo que Shigaraki cayera por el suelo de la oficina. Rápidamente evaluó los daños. Aunque la peculiaridad de Shigaraki solo había tenido efecto durante unos segundos, ya había un cráter en su garganta donde estarían sus cuerdas vocales. Y tus cuerdas vocales están conectadas a tu tráquea, que es como respiras. Sakura había estado hiperventilando antes, lo que solo empeoró porque se dio cuenta de que su respiración no funcionaba. No estaba recibiendo suficiente aire en sus pulmones, porque tenía un maldito agujero en la garganta. Sus ojos comenzaron a cerrarse y Midoriya se dio cuenta de que estaba a punto de desmayarse, probablemente por una combinación de conmoción, dolor y falta de aire. Sacó su daga y rápidamente cortó todas las ataduras de tela que la ataban a la silla. Ató una de dichas ataduras alrededor de su cuello, para que menos aire escapara de su garganta cuando intentara respirar. Shigaraki se levantó del suelo. «Hey. ¿Qué crees que estás?» Midoriya lo ignoró y salió corriendo de la habitación con Sakura en sus brazos, sin prestar atención al dolor punzante en su brazo y hombro izquierdos. Solo había una cosa en la que su mente podía concentrarse. Tengo que llevar a Sakura al hospital. A la mierda el hecho de que él era un villano. Si no recibe atención médica de inmediato, podría morir. Salió corriendo del edificio y salió a la calle, sin siquiera molestarse en ponerse la máscara o la capucha.
Hospital, hospital, ¿dónde está el hospital más cercano? El lugar donde residía actualmente su madre apareció en su cabeza, después de haber memorizado su ubicación. Creo que son solo 10 minutos de aquí si corro lo más rápido que pueda, menos si realmente me esfuerzo. Miró a la chica inconsciente en sus brazos. Su vida dependía completamente de él en este momento. Bueno, ya sabes lo que dicen. Más ultra. Se rió secamente de sí mismo por usar el famoso eslogan de UA. A medida que se acercaba al hospital, la gente se volvía más abundante. Por supuesto que sí, ¿cuándo podrían las cosas ser fáciles para él? Se zigzagueaba entre la gente cuando podía, cuando no podía los empujaba fuera del camino, gritando muévanse. Un par de personas comenzaron a maldecirlo por ser grosero, pero sus palabras murieron en sus gargantas cuando reconocieron quién era. Midoriya estaba atento a los héroes que patrullaban, porque entonces podría hacer que llevaran a Sakura al hospital. Era mucho más probable que los médicos escucharan a un héroe competente que a un villano escurridizo. Pero no fue capaz de detectar ninguno. Por supuesto, siempre colocan hospitales en las partes más seguras de las ciudades, donde hay menos necesidad de patrullas de héroes. Corrió hacia el tráfico un par de veces, lo que provocó que los autos hicieran sonar sus bocinas mientras se detenían con un chirrido. Midoriya no les prestó atención. Solo un par de minutos pueden significar toda la diferencia. Por fin, el hospital apareció a la vista. Habían pasado 6 minutos. Su respiración era irregular en este punto, pero al menos Sakura aún respiraba, aunque estaba débil y temblorosa. Cruzó corriendo el estacionamiento y localizó rápidamente la entrada a la sala de emergencias. Atravesó las puertas, cruzó la sala de espera bastante grande en segundos y llegó a la recepción. Ayuda, estaba tan sin aliento que era la única palabra que podía pronunciar. Había 3 recepcionistas y todos lo reconocieron de inmediato. Midoriya había vivido en este mismo hospital durante un mes más o menos después de su intento de suicidio. La cicatriz que le recorría la mejilla fue más que suficiente para que lo identificaran. Los 3 recepcionistas se levantaron de sus sillas y se alejaron de él con nerviosismo, sin siquiera mirar a la niña afligida en sus brazos. Midoriya había recuperado algo de su aliento y miró a los recepcionistas desesperadamente. Por favor, ella necesita ayuda. Levantó a Sakura un poco, y finalmente se dieron cuenta de que la estaba abrazando. Le explicó su situación rápidamente. Sus cuerdas vocales se han desintegrado junto con parte de su tráquea y no está respirando bien. Si no recibe atención médica ahora, se va a morir. Una de las recepcionistas pareció superar su miedo a Midoriya, solo un poco, y dio un paso más cerca para mirar a la joven. Ella jadeó suavemente. Esa es Sakura Kobayashi. Midoriya asintió. Su mamá es enfermera aquí, por favor, llame a alguien para que la ayude. Todos dudaron, sin hacer nada durante unos buenos segundos. La irritación de Midoriya por su inacción salió de él. Llame a alguien que la ayude ahora. Gritó enojado. Ella se está acercando a la muerte cada segundo y tú estás parado allí sin hacer nada. Su ira solo pareció congelarlos a todos en silencio, aún sin poder hacer nada. Midoriya miró a su alrededor desesperadamente. A su alrededor había rostros llenos de miedo. Miedo a él. Era parte de la Liga de Villanos, el grupo que había atacado con éxito a Oa por primera vez en mucho tiempo, que estaba detrás del incidente de Osui, más recientemente, del campamento de verano y camino. No era de extrañar que le tuvieran miedo. Algunas personas ya habían huido por las puertas, mientras que otras parecían estar debatiéndolo activamente. Pero en sus brazos había una chica que todavía lo había tratado con amabilidad, que no le tenía miedo. Las lágrimas pincharon en la esquina de sus ojos, que cerró con fuerza. Por favor, suplicó, con la voz quebrada, no la dejes morir solo porque fui yo quien la trajo. Un joven médico que había estado de pie, observando con cautela, recordó por qué había seguido su carrera en primer lugar. Hizo acopio de valor y comenzó a acercarse al villano. Midoriya escuchó sus pasos y la miró, con los ojos muy abiertos y un par de lágrimas. Explícame su condición en detalle, pidió en lo que al menos sonaba como una voz tranquila, y le indicó a uno de los transportadores de pacientes que trajera una camilla con ruedas. Midoriya asintió con firmeza y explicó rápidamente. Sus cuerdas vocales están desintegradas, junto con parte del área que las rodea, incluida la tráquea. Até esa tela alrededor de su cuello para que pudiera respirar mejor. Hacía unos 7 u 8 minutos que no respiraba bien y se desmayó justo después de recibir la herida.
Debido a la naturaleza de la peculiaridad de Shigaraki, no tienes que preocuparte por el sangrado porque los vasos sanguíneos se colapsan, es más la falta de oxígeno y la capacidad de respirar lo que debe abordarse. El médico parecía lo suficientemente inteligente como para mantenerse al día con el discurso rápido de Midoriya. Ella asintió comprensivamente a todo lo que dijo. El transportador de pacientes empujó la camilla hacia ellos, mirando al villano con nerviosismo. Midoriya colocó a Sakura en la cama con ruedas y la doctora comenzó a caminar rápidamente hacia una de las puertas laterales, el transportador siguiéndola con Sakura. Cuando Midoriya también comenzó a seguirlo, el médico se dio la vuelta para dirigirse a él. Lo siento, pero no puedes venir con nosotros, por razones obvias, explicó, lo que provocó que Midoriya frunciera el ceño. Tenemos las herramientas necesarias para ayudarla, así que solo tienes que confiar en nosotros, ¿de acuerdo? Haremos todo lo posible para salvarla. Los rasgos faciales de Midoriya se suavizaron. Está bien, entiendo. El doctor le dio un último asentimiento, antes de desaparecer por las puertas. Midoriya suspiró. Sakura estaba en buenas manos, así que ahora podía relajarse. Pero luego se dio cuenta de cuánto le ardía el brazo izquierdo. Estaba encendido por el dolor, e hizo una mueca. Realmente se había excedido cargando a Sakura toda esa distancia. Se miró el brazo y se subió la manga de la chaqueta, para ver que algo de sangre había comenzado a filtrarse a través de sus vendajes. Se encogió. Bueno, eso no es bueno. Contempló regresar a su apartamento, dolorosamente consciente de todas las miradas asustadas que la gente todavía le daba. Entonces escuchó el clic de un arma detrás de él. Se dio la vuelta, solo para encontrar a un guardia de seguridad del hospital apuntándolo con su arma. La mente de Midoriya se agudizó mientras buscaba rutas de escape. El guardia se lamió los labios, Midoriya notó distraídamente que su lengua era de un azul brillante y sus nudillos estaban blancos mientras agarraba su arma. Así que está nervioso. Eso es una ventaja para mí. ¿Sabías que los oficiales de policía que tienen un 100% de precisión en el entrenamiento solo tienen un 50% de precisión en el trabajo? Dijo Midoriya, su tono mucho más uniforme que antes. Y el promedio es un 30% de precisión. El guardia se puso rígido. Parecía joven, por lo que probablemente no tenía mucha experiencia, y un índice de precisión más bajo. Pero aún así se las arregló para hablar con fuerza y claridad. Pon tus manos detrás de tu cabeza y, Midoriya corrió hacia adelante, y en el par de segundos que le tomó al guardia darse cuenta de lo que estaba haciendo, pateó el arma de su mano. Aprovechando el impulso de la patada, se dio la vuelta y golpeó al guardia en la cara. Una persona nunca espera que la ataques en medio de una oración. El guardia se tambaleó hacia atrás y Midoriya se abrió paso hacia la salida. Su lengua era azul, por lo que tiene una peculiaridad mutante que no puede detenerme mientras corro. ¡Ey! ¡Alto ahí! Gritó una voz diferente. Midoriya pudo escuchar los pasos de más guardias de seguridad que llegaban como respaldo. Se disparó un disparo, pero golpeó las puertas de vidrio hacia las que corría Midoriya, lo que demuestra el punto anterior de Midoriya. Salió por las puertas, de forma similar a como había entrado, y comenzó a correr por el estacionamiento. Pero entró un coche de policía bloqueando la salida. Midoriya saltó rápidamente entre dos autos estacionados para esconderse. Mierda, una de las recepcionistas debe haber llamado a la policía mientras yo hablaba con el médico. Esa es la única forma en que podrían llegar aquí tan rápido. Comenzó a correr en una dirección diferente a través del estacionamiento para evitar el auto de la policía, tratando de encontrar una salida diferente. Escuchó gritos provenientes de la entrada de la sala de emergencias, por lo que probablemente estaban comenzando a buscarlo. Pronto llegarían más coches de policía, y luego tendrían todas sus salidas bloqueadas. Efectivamente, cuando encontró otra salida, ya había un coche de policía bloqueándola. Frunció el ceño mientras trataba de pensar en rutas alternativas. Solo tengo que llegar a la calle, y desde allí me mezclo con la gente que camina. Para atravesar la calle, tengo que pasar por una de las salidas del estacionamiento, o de lo contrario tendré que escalar la cerca. Si subo la cerca, estaré expuesto y vulnerable, así que no es una opción segura. ¿Sabes? Podrías dejar que te arresten. Entonces te alejarías de Shigaraki y no tendrías que robar One for All. Y luego iría a la cárcel y me tratarían como una basura a la que ni siquiera vale la pena mantener con vida. Y luego Shigaraki mataría a todos los que me importan. Incluyendo a Mana. Su tren de pensamientos se interrumpió cuando escuchó que se acercaban dos policías. Se zambulló detrás de la parte delantera de un automóvil para esconderse de la vista.
Vamos. Vayamos a los bordes del estacionamiento para tratar de atraparlo mientras escapa. Uno de ellos sugirió un poco más alto de lo necesario. No es de extrañar que Midoriya pudiera escucharlos llegar tan temprano. Pero entonces se le ocurrió una idea. Todos esperan que vaya hacia las salidas. Si vuelvo al hospital y espero, eventualmente la policía se irá y podré escapar sin problemas. Y se le ocurrió otra idea maravillosa. La policía que custodiaba a mamá probablemente se fue para ayudar con la búsqueda. Con todo lo que estaba pasando con la liga y el robo de One for All, sabía que no tendría tiempo para visitarla por un tiempo, si es que alguna vez lo hacía. Se decidió. Iba a visitar a su mamá. Era como matar dos pájaros de un tiro. Estaría escapando de la policía y volviendo a ver a su madre. Entonces, Midoriya comenzó a regresar en dirección al hospital. Había una puerta trasera que el personal siempre dejaba abierta como regla tácita. Fue en esa dirección, escondiéndose cuando escuchaba voces cerca y asegurándose de estar siempre en silencio y nunca a la intemperie por mucho tiempo. Después de unos 10 minutos de escabullirse, localizó la puerta trasera y rápidamente corrió hacia ella. Extendió la mano hacia la manija, esperando desesperadamente que no hubiera sido cerrada debido a la noticia de que un villano andaba por ahí. Agarró el mango y empujó ligeramente hacia abajo. La puerta se abrió con un suave clic. Exhaló silenciosamente con un tremendo alivio, teniendo una pequeña celebración interna. Desde aquí, conocía el camino a la habitación de su madre. Una vez que memorizaba el diseño de un lugar, era increíblemente difícil para él olvidarlo. Después de otra cantidad de tiempo, escabulléndose, escondiéndose de todos los seres vivos que respiran e incluso teniendo que saltar a un par de baños o limpiar armarios, llegó a la puerta de su madre. De alguna manera, esta puerta fue aún más estresante de abrir que la última. Había ido aún más lejos, cruzado incluso más líneas desde la última vez que había visto a su madre. ¿Qué pensaría ella de él ahora? ¿Lo reconocería siquiera? Sacudió la cabeza, disipando esos pensamientos. También había pensado esas cosas la última vez, y todas habían sido completamente irracionales. Su madre todavía lo amaría, sin importar en qué se convirtiera. Así que respiró hondo y levantó su única mano ligeramente temblorosa para abrir la puerta. A Shinso no necesariamente le gustó la idea de mudarse con el 1A. Solo estar en la misma clase que ellos ya estaba empujando su estabilidad mental. Eran tan ruidosos y extrovertidos. Especialmente Caminar y Mina. Pensar en eso demasiado tiempo le dio dolor de cabeza a Shinso. Pero si tenía que elegir entre vivir en dormitorios con 1A y dejar 1A, ahora 1A parecía más tolerable. Todoroki estaba bien, junto con algunos de los otros. Tal vez no Shoji o Tokoyami habían renunciado a salvar a Midoriya demasiado pronto en opinión de Shinso. Ahí es donde estaba la mente de Shinso mucho últimamente, como no habían podido salvar a Midoriya nuevamente, junto con algunos documentos que aún necesitaba completar antes de transferirse oficialmente al curso de héroe. Cuando el señor Aizawa y la santa mierda de Olmig vinieron a explicar el sistema de dormitorios de UA, se mencionó la pequeña empresa de Shinso. El señor Aizawa había dejado muy claro que si algo así volvía a intentarse, Shinso sería expulsado junto con el resto de sus colaboradores. Shinso no se arrepintió ni un poco de lo que había hecho. Midoriya en realidad había comenzado a correr hacia ellos. De hecho, había intentado dejar la liga, antes de que ese bastardo de All for One la arruinara. Pero aún así, progresó. Y además, Shinso sabía que el señor Aizawa tenía debilidad por él. Si hacía algo estúpido para tratar de salvar a Midoriya nuevamente, el señor Aizawa nunca lo echaría de UA, no después de todo el arduo trabajo que había puesto en el entrenamiento de Shinso. Bostezó mientras se dejaba caer en su sofá, y su gato pronto se acurrucó a su lado. Sacar a Midoriya de la liga, eso era algo que Shinso sabía que haría con seguridad. No le importaba si sus acciones eran ilegales, estaba salvando a la gente, y eso es lo que hace un héroe. El adolescente encendió la televisión, sin tener nada mejor que hacer. Quería mantenerse al menos algo actualizado sobre todos los eventos locos que suceden en el mundo. Lo último que esperaba ver era una foto del rostro de Midoriya junto con una vista aérea del hospital Musutazu. Villano Deku avistado en el hospital trayendo a una niña herida, decía la televisión. Shinso se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, y su gato maulló suavemente en señal de protesta. ¿Qué diablos está haciendo en un área tan pública? Midoriya entró en la habitación de su madre y cerró la puerta en silencio detrás de él.
Ella estaba dormida. Se mordió el labio. ¿Debería despertarla para poder hablar con ella? ¿O simplemente dejarla descansar? Caminó hasta el borde de su cama y se sentó en la silla junto a ella. Había una silla de ruedas aparcada en un rincón de la habitación. Cosas como el control remoto del televisor, un botón de ayuda, su teléfono y el interruptor de la luz estaban todos en el lado izquierdo de su cama, su lado derecho estaba paralizado. Midoriya tomó su mano. Cuando ni siquiera se movió, supuso que estaba durmiendo profundamente. Tenía una expresión de paz que Midoriya deseaba poder obtener por sí mismo. Una vez más debatió despertarla, antes de decidir no hacerlo. Probablemente se preocupaba mucho por él, por lo que probablemente era difícil dormir. No podía molestarla cuando finalmente estaba logrando escapar de las pruebas del mundo de la vigilia. Además, incluso si hablara con ella, ¿qué diría? Oye mamá, estoy haciendo más y más cosas malas y la gente se lastima por mi culpa. Además, mi vida está en peligro todos los días, así que me disculpo de antemano por morir. Sí, claro, él no podría decir algo así. Tal vez sea mejor así. Puedo verla por última vez, sin tener que explicarme. No quiero que ella sepa sobre algunas de las cosas que he hecho, pensó en el campamento de verano con una mueca. Pero aún así, había algunas cosas que quería decirle. No había hablado con él en meses, así que probablemente le gustaría saber que estaba bien, o al menos vivo. Bien podría haber sido más preciso. Frunció el ceño mientras trataba de pensar en una forma de comunicarle estas cosas sin despertarla, y vio un par de utensilios de escritura convenientemente entre las cosas de su lado izquierdo. Bueno, eso funcionará. Se puso de pie y agarró un lápiz, y encontró un pedazo de papel que, con suerte, no era importante para escribir en el reverso. Rápidamente escribió en la parte de atrás todo lo que quería decir, teniendo en cuenta que la policía probablemente lo encontraría y lo leería también. Hola mamá, lo siento, no te lo digo en persona, pero estabas durmiendo y no quería despertarte. Todavía puedo caminar, respirar y pensar, así que estoy bien. Me he vuelto a lesionar el brazo y el hombro izquierdos, pero no es tan grave. Espero que estés bien con tu parálisis y que tu tartamudeo haya mejorado. No creo que pueda hablar contigo por un tiempo. Shigaraki tiene grandes planes y me requieren. Deseo, la mano de Midoriya tembló y dejó de escribir por un segundo. Olas de emoción comenzaron a estrellarse contra su mente. Todo lo que deseaba hacer y todo lo que no podía se le metía en la cabeza. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras continuaba tembloroso. Ojalá pudiera volver contigo. Desearía poder hablar con Uraraka y Shinzo de Ua, o tal vez con Ira. Han sido amables conmigo. Deseo, se detuvo de nuevo cuando una lágrima cayó sobre el papel. Ojalá pudiera ser amigo de ellos. Respiró temblorosamente mientras miraba las palabras. Eran la verdad. Le había tomado tanto tiempo darse cuenta de eso. Pero no puedo volver contigo. No puedo hacer ninguna de esas cosas. Una segunda lágrima se unió a la primera. Si dejo la liga o desobedezco las órdenes, entonces Shigaraki All for One te atacarán junto con las otras personas que mencioné. Así es como Sakura se lastimó. Estoy atrapado. Lo siento por causarte tanto dolor. Gracias por amarme siempre, a pesar de que ahora he hecho muchas cosas malas. Espero que sigas recuperándote bien. Con amor, Izuku se secó las lágrimas de la cara húmeda y trató de secar las partes del papel que se habían mojado. Ninguna cantidad de odio o ira podía enseñarle a sus ojos a no arrojar agua cuando sus emociones se apoderaban de él. Dejó la nota en el lado izquierdo de su cama, antes de volver a dejarse caer en la silla junto a ella. Mientras miraba su rostro pacífico, se tomó el tiempo para reflexionar sobre los eventos que acababan de suceder. Shigaraki lastimó a Sakura como una amenaza para mí. Él sabe que me iré si me lastima, pero si amenaza con lastimar a otros, entonces es diferente. Luego me tiene atrapado en la liga por mi falta de voluntad para ser la causa de la muerte de otros. Midoriya apretó el puño. De cualquier manera, la gente sale lastimada. Está usando mi código moral en mi contra y ha mejorado en la manipulación. La ira acalorada subió a su pecho. Pero se ha olvidado de una cosa importante. Prefiero lastimarme a mí mismo que ver a alguien más lastimarse. Dañar a otros me obligará a salir de la liga incluso más rápido que si me hiciera daño a mí. Midoriya sintió su daga escondida debajo de su chaqueta. Siempre lo tenía encima, por si acaso. Me aseguraré de que sepa que no debe volver a dañar a alguien que me importa. Debería haberse apegado a las amenazas en lugar de lastimar a Sakura sin ninguna razón.
Miró el reloj de la pared y vio que había pasado alrededor de 1 hora desde que comenzó la búsqueda. Había puesto mucha energía emocional y tiempo en escribir esa nota, combinado con todo lo que había tenido que hacer a escondidas, el final de la búsqueda probablemente se acercaba. Pero aún así, no estaría de más esperar un poco más. Se dio cuenta de que este sería un buen momento para cambiar los vendajes de su brazo y hombro, aprovechando los suministros médicos del hospital en lugar de las cosas baratas que compró en la tienda de conveniencia. Eso probablemente le llevaría unos 20 minutos, para entonces la búsqueda definitivamente habría terminado. Entonces, solo tenía que esperar que nadie viniera a la habitación de su madre. Mientras esperaba, Tsukauchi suspiró mientras miraba sus notas de los últimos interrogatorios. La mayoría de ellos describieron a Midoriya como un villano intimidante, mientras que solo unos pocos mencionaron que parecía realmente preocupado por la chica que había traído. Sakura Kobayashi, edad 11, Kirok. Memoria fotográfica, recitó Tsukauchi en su cerebro. Los médicos casi habían terminado de tratar sus heridas. Iba a sobrevivir, pero no sin daño severo en sus cuerdas vocales y algunas dificultades para respirar. Esto último podría solucionarse con más tratamiento médico y tiempo, pero lo primero, no tanto. Tendría que aprender el lenguaje de señas para comunicarse. Tsukauchi necesitaba encontrar la conexión entre ella y Midoriya. Ya sabía que a la enfermera Kobayashi, la madre de Sakura, no le gustaba nada Midoriya, pero necesitaba más información. ¿Qué causó exactamente que Sakura fuera sacada del hospital, herida y luego llevada de regreso por Midoriya? ¿Había sido atacada? ¿Por qué Midoriya la traía de regreso cuando se estaría exponiendo? Bueno, Tsukauchi ya sabía la respuesta a la última. Midoriya no podía dejar que nadie muriera por su culpa. Que era exactamente por lo que no pertenecía a la liga y por lo que la policía tenía que encontrarlo. Pero la búsqueda no iba muy bien, de hecho no habían encontrado nada. Era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Tsukauchi frunció el ceño y golpeó agitadamente su lápiz en su libreta. ¿Dónde más podría haber ido? Habían bloqueado las salidas muy rápido, por lo que tenía que estar atrapado en algún lugar del estacionamiento. A menos que en realidad fuera tan rápido. No, eso no era posible. Entonces, ¿por qué no pudieron encontrarlo cuando estaban registrando cada centímetro cuadrado del estacionamiento? Espera, a menos que no estuviera en el estacionamiento. Golpeó a Tsukauchi como una bolsa de ladrillos. Él no está en el estacionamiento. Esa era la única explicación. No estamos buscando cerca del hospital, así que si él está aquí, nunca lo sabríamos. Teniendo en cuenta que su madre aún no ha sido reubicada, hay muchas posibilidades de que esté con ella. Rápidamente caminó hacia el ascensor. Takeo vio su movimiento y corrió a su lado mientras esperaba el ascensor. Hola. ¿Qué tal? Takeo preguntó con un tono de preocupación, sus ojos dorados se entrecerraron. De todos los policías que habían llegado, Takeo había sido el único que se quedó en el hospital con Tsukauchi, por varias razones. 1. Tsukauchi sabía que era bastante impulsivo cuando se trataba de villanos, y su último altercado con Midoriya no había ido bien. En segundo lugar, su ligera peculiaridad de regeneración no fue muy útil en la búsqueda de personas, especialmente en comparación con la peculiaridad de visión de rayos X de Kiyomi. Por último, Takeo tenía una presencia bastante fuerte, con su alta estatura y cabello castaño oscuro que sobresalía hacia arriba. Eso era justo lo que necesitaban las personas en este hospital, una figura a la que mirar para recordarles que todo iba a estar bien. Tsukauchi se inclinó más cerca de Takeo para que las personas que lo rodeaban no pudieran escuchar lo que decía. Creo que Midoriya puede estar en la habitación de su madre. Las cejas de Takeo se alzaron ligeramente y las puertas del ascensor se abrieron con un ding. ¿Qué te hace pensar qué? Takeo preguntó en voz baja, entrando en el ascensor con Tsukauchi a pesar de su interrogatorio. Una vez que las puertas del ascensor se cerraron, continuó Tsukauchi. Bloqueamos todas las salidas muy rápido, lo que significa que Midoriya tuvo que quedar atrapada en el estacionamiento. Pero lo han buscado a fondo y no han podido encontrarlo. Eso significa que escapó sin que nos diéramos cuenta, lo cual es poco probable, regresó al hospital, finalizó Takeo, entrecerrando los ojos de nuevo. Tsukauchi asintió mientras el ascensor subía al piso en el que estaba Inko. No quiero que hagas nada imprudente, advirtió Tsukauchi. Sí, lo sé, gruñó Takeo. Las cosas no fueron tan bien entre tú y Midoriya la última vez. Quiero que mantengas la cabeza fría esta vez, ¿de acuerdo? Takeo frunció el ceño por un momento, antes de asentir.
Tsukauchi sabía que eso era todo lo que podría sacar de él. El ascensor llegó al piso de Inko y los dos hombres se dirigieron a su habitación. Midoriya se puso la chaqueta negra sobre los vendajes recién vendados. Había tomado algunos analgésicos para ayudar con el dolor, y tomó el resto de las pequeñas pastillas para más tarde. Era difícil obtener atención médica de calidad como villano. Se levantó de su silla y se despidió de su madre dormida. Tuvo que contener las lágrimas de nuevo mientras caminaba hacia la puerta. ¿Quién sabía cuándo volvería a verla? Con todo lo que estaba pasando con la liga y teniendo que robar One for All, Midoriya no sabía cuánto más tendría que ir antes de volver a encontrarse con ella. Reprimió estos sentimientos. Tenía que soportarlos y permanecer en la liga o, de lo contrario, la gente moriría. Sin embargo, no debe haber reprimido sus emociones lo suficiente, porque ni siquiera revisó el pasillo en busca de personas cuando salió de la habitación de su madre. Rápidamente levantó la vista del suelo tan pronto como se dio cuenta de su error, y efectivamente, había una joven enfermera a solo unos metros de él, detenida en seco. Ella lo miró con miedo. Midoriya se tensó y se quedaron así durante un par de segundos, mirándose el uno al otro. Antes de que la enfermera diera media vuelta y corriera por el pasillo. Ella les va a decir a todos que estoy aquí. Midoriya se lanzó hacia adelante sin pensarlo mucho y cerró la distancia entre ellos en un par de segundos. La sujetó a la fuerza contra la pared, sacó su daga y se la puso en la garganta. Era una segunda naturaleza en este punto, inmovilizar a alguien que era una amenaza. Apenas lo pensó antes de que su cuerpo se moviera para garantizar su seguridad. Pero ahora había un rostro aterrorizado mirándolo fijamente, temiendo por su vida. La expresión de Midoriya se suavizó de lo frío y calculador que había sido antes. Por favor, dijo, no quiero lastimarte. Una pizca de confusión nubló sus ojos. ¿Qué tal esto? Te dejaré ir y no le digas a nadie que estoy aquí, sugirió Midoriya. Ella no tuvo la oportunidad de responder antes de que escucharan pasos saltando en su dirección. Midoriya soltó a la joven enfermera y salió corriendo en cuanto vio a Tsukauchi y Takeo doblar la esquina. Midoriya. Vuelve aquí. Llamó Tsukauchi, pasando corriendo junto a la enfermera aliviada. ¿Desde cuándo ha funcionado esa línea? Midoriya respondió mientras doblaba una esquina, fuera de la vista. Tsukauchi lo siguió rápidamente. Podrías ser el primero, si quisieras. No, gracias. Podía escuchar a Takeo gritando en su radio portátil que habían encontrado al villano Deku. Tengo que salir al techo, tal vez. Entonces puedo huir por los tejados. Recordó el camino que habían tomado hacia y desde la azotea la última vez que visitó a su madre y dirigió sus pasos en esa dirección. Echó un vistazo detrás de él y vio a Takeo alcanzar su arma. No, nada de armas de fuego, ordenó Tsukauchi. Estamos en un hospital. Takeo quitó la mano de su arma con un TCH. Midoriya fue más rápido que ellos, y los dos policías comenzaron a luchar para mantenerse al día. Tsukauchi apretó los puños mientras corría. Tu madre está preocupada por ti. Él gritó. Midoriya soltó una pequeña carcajada, sin quedarse sin aliento en absoluto, aunque le dolían bastante el brazo y el hombro izquierdos. Finalmente te diste cuenta de que no puedes atraparme corriendo, ¿verdad? Así que estás tratando de convencerme con palabras sentimentales. No son solo palabras. La gente está genuinamente preocupada por ti, y no solo por tu mamá. Uraraka, Ida y Shinso también, incluso Yaoyorozu cuestionó por qué eras un villano. La cara de Midoriya cayó y frunció el ceño al suelo. Esas eran las personas que habían venido a salvarlo a él y a Bakugo de la liga. Gente con la que quería ser amigo. Después de camino, Bakugo parecía al borde de las lágrimas porque no te habían rescatado. Diablos, incluso Olmig ha estado pidiendo actualizaciones sobre tu caso. Normalmente, esos dos nombres habrían causado un levantamiento de ira en Midoriya, pero con la forma en que habían ido las cosas, se sintió más sorprendido que nada. Tal vez ya había gastado todas sus emociones del día, o la ira que tenía estaba reservada para que Shigaraki lastimara a Sakura. Se estaba acercando al techo ahora, y Tsukauchi volvió a llamar. Midoriya, la liga no es tu lugar. Vuelve, no solo por ti, sino por todas las personas que se preocupan por ti. Pero eso era exactamente por lo que no podía irse. No. ¿Por qué no? Midoriya abrió de golpe la puerta del techo. Porque si me voy, todas esas personas serán asesinadas. ¿Verdad? Midoriya corrió hacia el borde de la azotea y los ojos de Tsukauchi se abrieron como platos al comprender.
Se subió a la pequeña pared de ladrillos que bordeaba el borde del techo, la misma en la que había estado sentado cuando conoció a Sakura. Dudó antes de saltar al edificio adyacente. No me digas, Shigaraki ha amenazado a todos tus conocidos si dejas la liga, supuso Tsukauchi. Él ya sabía que su madre había sido amenazada, pero todos... Eso me pareció un poco excesivo. Midoriya vio como los dos policías corrían por el techo para tratar de capturarlo. Ojalá pudiera ir contigo. Realmente lo hago. ¿Verdad? Saltó antes de que Takeo pudiera agarrarlo. Maldita sea. Gritó Takeo. Se había mantenido en silencio todo el tiempo que lo habían estado persiguiendo, y simplemente no pudo contenerlo por más tiempo. Asqueroso villano. ¿No te importa a quién podrías lastimar? Takeo, detente. Tsukauchi lo alejó del borde del techo. Si deja la liga, la gente saldrá lastimada. Takeo se volvió hacia él, furioso. ¿Pero qué pasa con todas las personas que saldrán lastimadas si se queda, eh? ¿Qué pasa con todas esas vidas inocentes? De cualquier manera, no importa lo que haga, la gente saldrá lastimada. Tsukauchi miró la forma distante de Midoriya corriendo por los tejados. Está atascado. Takeo se burló. Podríamos establecer una guardia alrededor de quien sea que la liga pueda apuntar. Nadie corre peligro si se va. No podemos garantizar su seguridad, y no pretendamos que podamos. Eso justificaba otra burla de Takeo, pero al menos se estaba calmando. Tsukauchi miró hacia atrás en dirección a Midoriya. Ya había corrido tanto que apenas era identificable. Todavía no nos hemos dado por vencidos contigo. Oh, Midoriya no se había sentido tan enojado en mucho tiempo. Incluso contra Bakugo y All Might, este tipo de ira era nuevo. Shigaraki había lastimado a Sakura sin ninguna razón. Le había prometido conseguir One for All, y aún así la lastimaría. Debería haberse apegado a las amenazas si quería que su control sobre Midoriya fuera absoluto. Porque ahora Midoriya estaba más enojado porque Sakura saliera lastimada que preocupado porque otros salieran lastimados. Ciertamente tuvo algunas palabras para Shigaraki. Midoriya abrió de golpe la puerta del viejo edificio de oficinas. Entró pisoteando, haciendo su presencia descaradamente obvia. Pensó que toda la liga estaba allí, pero no se molestó en comprobarlo porque el objetivo de su ira se giró en su silla para mirarlo. Te tomó mucho tiempo llegar aquí, se quejó Shigaraki. ¿No sabes leer? Te envié ese mensaje de texto diciéndote que estés aquí hace más de una hora. No estoy aquí por el estúpido texto que me enviaste, respondió Midoriya con vehemencia mientras se acercaba a Shigaraki. Lastimaste a Sakura solo porque querías, a pesar de que ya prometí conseguir One for All. Oh, ese pequeño mocoso que llevaste al hospital, lo que te arriesgó a ser capturado y enviado a la cárcel, dijo Shigaraki arrastrando las palabras. Qué decisión tan inteligente. Especialmente porque tienes que completar la tarea de la maestra. Midoriya estaba justo enfrente de Shigaraki ahora, mirándolo con una furia venenosa. Conseguiré One for All, escupió. Pero sepa esto. Si pones un dedo sobre alguien que me importa, me voy. Ya no haré más tu trabajo sucio. Las amenazas solo funcionan si las cumples bajo ciertas condiciones. Shigaraki le devolvió la mirada con un odio asesino. ¿Qué se supone que significa eso? Entiendo que si dejo la liga, lastimarás a los que me importan, pero si los lastimas antes de que haya hecho algo malo, entonces tus amenazas no tienen sentido, explicó Midoriya. Lastímame todo lo que quieras, pero en el momento en que lastimes a otros sin una causa, te abandonaré a ti y a tu miserable liga. Con eso, se alejó, dejando que el resto de la liga lo mirara estúpidamente. Shigaraki hervía de malicia. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? Midoriya lo ignoró y dio otro paso hacia la salida. ¿Sabes qué? Creo que son esos supuestos amigos tuyos. Acercarse a esos estudiantes idiotas de la UA, te han hecho pensar que en realidad tienes un futuro fuera de este lugar. Exclamó Shigaraki. Midoriya hizo una pausa en su camino hacia la puerta. Shigaraki fue a levantarse de la silla en la que estaba y apoyó la palma de la mano y 4 dedos en el escritorio junto a él para impulsarse. Tal vez debería seguir el consejo de la maestra y visitar a tu madre para darte una lección. Espetó Midoriya. Sacó su daga y estuvo en la cara de Shigaraki en menos de un segundo, demasiado rápido para que Kurohiri reaccionara. Clavó la daga negra en el escritorio, justo entre el dedo medio y anular de Shigaraki. Shigaraki se congeló. ¿Cuántos dedos tendría que cortar para que no tuvieras peculiaridad? Sus palabras goteaban veneno, y casi parecía disfrutar pronunciando la amenaza. Los ojos de Shigaraki se agrandaron.
Midoriya inclinó la cabeza, su expresión fría e insensible. Sus ojos tenían una oscuridad que Shigaraki no sabía que era capaz de poseer. Solo dos, respondió Midoriya por él. Empezó a empujar la empuñadura hacia el escritorio, causando que la hoja cortara el dedo medio de Shigaraki. Algunas gotas de sangre cayeron sobre el escritorio. Solo 2 pequeños cortes, y serías como yo. La liga miraba con los ojos muy abiertos. Nunca esperarían que Deku hiciera algo tan audaz como esto. Midoriya sacó su daga del escritorio y la envainó. Reanudó su camino hacia la puerta y se fue sin decir una palabra más, y nadie trató de detenerlo. Shigaraki se quedó atónito por un momento más, antes de enojarse como un maníaco y desear maldecir a Midoriya para que se fuera del planeta. Kurohige finalmente sofocó este ataque, pero no después de que varios elementos se desintegraran. Midoriya había decidido regresar a su departamento en Yokohama. Shigaraki probablemente arreglará los detalles del robo de One for All. Esperaré a que me envíe un mensaje de texto con mis órdenes. Un enfermizo sentimiento de culpa y miedo se elevó en su estómago cuando pensó en lo que tendría que hacer. Ojalá nunca me hubiera convertido en un villano. Fin del capítulo.